Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Ya oíste qué dijo? Es que, de verdad, yo ya no puedo. Es que esas barbaridades que hace todos los días, es que ya viste con quién se metió. Y entonces uno se queda diciendo, pues no, ¿de quién hablas? Y entonces se da uno cuenta más o menos rápido de que la gente está hablando del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, las únicas dos maneras como yo lo nombro, por cierto, porque hay muchas otras maneras de nombrarlo. Yo prefiero no usarlas. Ahora, hay algo peor que decirle de todas las maneras que no voy a repetir aquí porque me parece realmente una falta de respeto a la investidura presidencial e incluso diría a la dignidad humana, y yo no voté por López Obrador, sino más perturbador todavía están estas personas que simplemente no usan sujeto para referirse a él. Es decir, ya viste lo que dijo, lo que hizo. Y asumen que automáticamente uno entiende a quiénes se están refiriendo porque es el monotema de conversación. Es decir, hay un sector de la población que asume que todas las conversaciones deben de girar no tanto en torno a lo que hace el presidente de la República, que no hace tanto, no es un presidente particularmente activo y además, bueno, pues el día tiene 24 horas, sino a lo que dice, porque si es un presidente que diga muchas cosas. Por otra parte, están los Xochilovers, que también son una raza peculiar e interesante, que siempre tienen este tono como de gesta heroica. Hace poco, teniendo contacto con una amiga que trabaja en la campaña de Xóchitl Gálvez, le escribo un WhatsApp diciéndole, ¿cómo estás, querida? Y me responde, aquí, en una epopeya democrática. A lo que le respondí, pues espero que te entusiasme. Caray, una epopeya democrática. Pues cuando yo pienso en una epopeya democrática, no sé ustedes, pues no pienso en Xóchitl Gálvez. Pienso en Lech Walesa, pienso en Mikhail Gorbachev. Bueno, hombre, si quieren, pienso en Willy Brandt, que es del que soy muy fan, no era muy epopéyico él, pero era un extraordinario político. No sé, León Blum, bueno, si quieren, no me cae bien, pero Charles de Gaulle, la epopeya democrática, Winston Churchill. Pero Xóchitl Gálvez, así que digan ustedes la epopeya democrática, pues no, es decir, no es en esas coordenadas en donde veo las cosas. Y luego de pronto empiezo a escuchar que se habla mucho de un libro que se llama Switchers S2, el segmento de la orfandad de Gabriel González Molina, y yo no lo había leído hasta esta mañana. La mañana en que estoy grabando este podcast terminé de leer Switchers S2 porque, a ver, yo tengo una cosa muy latosa y chocarrera y heredera de mi educación francesa y mi espíritu de contradicción y mi mal carácter, que es nunca me gusta leer los libros que están de moda. Me pone de muy mal humor leer los libros que están de moda y de los que todo el mundo está hablando. Entonces, cuando todo el mundo empezó a hablar de Switchers S2, yo decidí que no iba a leer ese libro. Pero bueno, finalmente sucumbí y me encontré con un libro que tiene hipótesis inteligentes y que seguramente cuestionaré a nuestro invitado al respecto, pero que más allá de sus hipótesis inteligentes, acusa un vicio que me pareció extraordinariamente perturbador. Asumir que todos los ciudadanos nos regimos por los valores de lo político. Es decir, lo que dice Switchers S2 es, pensamos que vivimos en una sociedad polarizada, en donde todos los electores son anti-López Obrador o pro-López Obrador, y hay porcentajes de electores que son eso, y los describí, los caricaturicé, digamos, al principio de este podcast, pero luego están aquellos, los switchers, que no necesariamente son anti o pro-López Obrador, y que tienen una serie de variables que tienen que ver con sus necesidades inmediatas como ciudadanos, como sujetos sociales. Y entonces habla de un grupo que se llama S1, que serían, digamos, votantes menos educados, que lo que querrían simplemente es satisfactores inmediatos y un combate a la corrupción más o menos epopéyico. Y por otra parte estarían los otros switchers S2, más educados, más complejos políticamente, que tendrían reivindicaciones que tienen que ver con educación y salud y abasto de medicamentos y todas las cosas que no ha hecho bien el gobierno de López Obrador. Y yo después de leer ese libro me digo, caray, ¿de veras? ¿De veras las coordenadas de lo que está discutiendo la gente, de lo que está pensando la gente, están nada más en lo político? ¿De verdad no hay ahora un zeitgeist que nos hace hablar, por ejemplo, de luchas colectivas que trascienden el Estado-nación, como la ambiental? ¿No hay un zeitgeist que nos está haciendo reivindicar la identidad de manera a veces muy constructiva y de manera a veces muy perniciosa?
Y entonces estaba yo cometiendo una infidelidad, no a mi mujer, sino a mi casa editorial, y estaba yo leyendo El Universal y me topé con esto. Conforme avanzan las campañas, tenemos más información sobre la sociología del electorado. Se vislumbran dos tendencias y se perciben 4 grandes grupos sociales. Alejandro Moreno, el encuestador, aclara entre paréntesis, identifica que Sheinbaum se beneficia de un sesgo femenino que se incrementa conforme avanza la edad y se reduce el nivel educativo. Los varones muestran menos conformidad con la candidata oficial, pesará el tema del género, y conforme se asciende en el nivel educativo. En términos agregados, el país se divide en 4 grupos de desiguales dimensiones, que llamaré, por simplificar, reinos. El primero y más numeroso es el de los incondicionales. La maquinaria oficial cuenta con los empadronados en programas sociales que tienen un incentivo directo en apoyar a su candidata, pase lo que pase. No importa que se documenten financiamientos sospechosos, ese electorado es inasequible al desaliento. Ha interiorizado la propaganda gubernamental. AMLO es Mandela y solo tiene pequeños temblores, como el de Ayotzinapa, que sacuden parte de la liturgia de la izquierda, pues tiene que reubicar ahora en la legión mefistofélica a quienes fueron sus aliados tácticos. Después están los inconformes. Son aquellos que por razones ideológicas o simbólicas no están de acuerdo con el gobierno. Son un grupo sociológicamente compacto y muy bien ubicado en el centro y occidente del país. Son clases medias que sienten que los gobiernos solo las requieren para pagar impuestos y repartir el dinero que con tanto esfuerzo tributan. Entre estos dos extremos hay 2 grupos que adquieren mucha relevancia en esta elección. Ambos son hasta ahora eminentemente pasivos. El primero engloba a muchos estudiantes que tienen una mirada justiciera. Durante años han comulgado con la preocupación por la desigualdad, están indignados por el México bárbaro. Son promedio ambiente, animalistas y sensibles a los temas de género. Este gobierno cautivó sus corazones. Ahora expresan críticas al proceder de AMLO, pero se acomodan, como muchos de sus profesores, para decir que Claudia será diferente, y seguramente lo será. No son incondicionales y cada vez sufren más por los bandazos de AMLO y la camisa de fuerza que le hereda Claudia. Hay una pasividad progubernamental en esos jóvenes, pues llama la atención que los mismos que se movilizaron cuando ocurrió la tragedia de Iguala, ahora se les ve silentes, a pesar de que el presidente golpea a sus rectores y Morena bajó a una de sus profesoras de la confección de preguntas del debate presidencial. Los desaires a las mujeres, no izar la bandera y otras agendas que le son caras los podría hacer reconsiderar su voto. El cuarto tiene un encuadre ideológico difuso y se busca la vida con más riesgo que los estudiantes. Muchos de ellos, decía Barkentin, son repartidores, empleos inestables y vidas precarias. Sus nombres revelan sus identidades, Walter, Jonathan y Giovanni. No tienen mucho que esperar de un gobierno que atiende a clientelas o grupos bien organizados, pero que se ha ocupado poco de mejorar sus condiciones laborales y ofrecerles algo más que una retórica general. No tienen representación, se les ve trabajando en los servicios de forma precaria, pero animosa. Meseras sonrientes, hipermaquilladas para parecer felices, princesas tristes que te proponen tónicos en las farmacias o cada vez más descoloridas empleadas de almacén que suspiran porque las muevan a la cafetería porque allí al menos sí hay propina. Su futuro depende de lo que ellos hagan por ellos, no de papá gobierno. Son los 4 reinos, uno es de Claudia, otro es de Xóchitl y los otros 2 de quien los trabaje. La pluma argentada, el pensamiento complejo, la pinche complejidad es de Leonardo Curcio, hoy invitado a la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast en que a punta de preguntas propias o ajenas hacemos más compleja de lo que ya es de por sí la pinche realidad. Y en efecto, querido Leonardo Curcio, me entusiasmó profundamente leer esta columna porque me parece que sale de la lógica de discutir la agenda del Estado-Nación. A veces tengo un poco la impresión de que en la élite a la que, confesémoslo, tú y yo pertenecemos, ¿tú crees? Después de ver cómo estás vestido hoy con ese traje y esa corbata que envidio profundamente, empiezo a pensar que no, esa corbata parece Chauvet, para ser franco. Pero, más allá de, y además, la élite a la que te adscribe tu pluma es todavía más fulgurante. Qué gran texto de verdad. No, pero a ver, yo luego me pregunto, no estamos hablando de puras cosas que a la gente básicamente le valen madres. Es decir, no hay una agenda, y es la agenda, digamos, más o menos desahogada en el debate, que le pasa de lado a un segmento importante de la población. Y me atreveré a decir una cosa, no somos finalmente, no 4 pelados, pero solo la mitad de la población, como bien dices tú en tu texto, los que estamos pensando que el presidente es el sujeto universal y que Xóchitl Gálvez encarna una epopeya democrática, o al revés, que la encarna Claudia Sheinbaum. Y la verdad, el zeitgeist y
el ánimo social pasan por otro lado. Yo de entrada lo que quiero preguntarte es cómo llegaste a ese texto. O sea, ¿qué ves en la calle que terminaste escribiendo ese texto? Mira, bueno, primero estoy feliz de estar aquí contigo y en el caso del presidente, ahora que lo decías, me recuerda aquella canción de Jacques Brel de los burgueses, ¿no? Uno dice, Jacques habla de Voltaire, pierde Casanova y yo hablo de mí. El presidente ayuda mucho a que esto ocurra. Yo prefiero a Voltaire y a Casanova que al presidente y a Xochitl Gálvez, para serte franco, me parecen mejores temas. No, pero dice él, yo hablo de mí, dice, yo hablo de mí. Y hoy es que es lo que dice Jacques Brel, moi je parle encore de moi. Y entonces lo que tienes a un presidente que hoy decía, oiga, pues yo no entiendo por qué en el debate no hablaron de mí. Creo que esa omnipresencia, la presencia inevitable del presidente en todos los ámbitos se ha potenciado de manera tóxica en estos tiempos. Veo, por supuesto, muchos datos que me llevan también a ver que esta caracterización como histórica de lo que estamos viviendo está cada vez más desgastada, o sea, de los tiempos estelares de la 4T, y tú dices, en realidad estamos ante esa realidad, a la epopeya democrática, como si el mundo se nos estuviera cayendo. La verdad es que sí veo un exceso de retórica que la inmensa mayoría no comparten. La inmensa mayoría tiene otras preocupaciones y tenemos un problema muy serio, porque por un lado la pista donde se decide, la pista de la decisión colectiva, que es la democracia, está siendo abandonada por muchos ciudadanos, quizá porque el desempeño de los actores políticos, y el debate del domingo lo refleja, es paupérrimo, es francamente pobre. Una encuesta de Alejandro Moreno muy reciente dice que solo el 9%, Nicolás, solo el 9% de la población está siguiendo con interés las campañas. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? No es que seamos un cenáculo, somos una pero minoría. Es que ahí también empecemos a repartir culpas y yo creo que las podemos repartir. Unas están sin duda del lado de los políticos y yo te diría que hay dos tipos de culpas. La culpa de la 4T, la culpa de la órbita de Morena, digamos, es postular que hay una sola agenda, lo que dice el presidente. Hablemos todos de lo que dice el presidente, bien o mal. Es decir, ¿qué le resulta eminentemente rentable al presidente? Que exista Carlos Alarraqui o Carlos Loret menos que Carlos Alarraqui, y que haya gente que está hablando todo el tiempo de las cosas que dice. Esa es una idea de mundo. La otra idea de mundo es, digamos, este reflejo nostálgico de la oposición, en donde la epopeya democrática consiste en regresar al statu quo previo a 2018, pues sin hacerse cargo de que por alguna razón les fue, o diré, nos fue, porque yo participé en la campaña de Ricardo Anaya, y lo sabes, me tocó trabajar en el proyecto de cultura, con el inolvidable Raúl Padilla. Y bueno, pues eso yo lo hablé mucho en vida todavía con el inolvidable Raúl Padilla, pues por algo nos fue tan mal. Es decir, pues esa campaña fue absolutamente desastrosa. ¿De qué no nos hicimos cargo? ¿Qué no supimos escuchar? Y un poco lo que hace tu texto, Leonardo, es decirme, a ver, buena noticia para la oposición, no parece que la hegemonía de Morena vaya a durar 100 años, ni 64, digamos, es decir, parece que eso ya va de salida porque no están escuchando, pero la oposición tampoco está escuchando, está en un reflejo nostálgico. Y, digamos, estructuralmente los términos de la discusión que propone son muy los de Switchers, pero Switcher entra en la trampa, digamos, de ser casi un panfleto propagandístico de la campaña de Xochitl Gálvez y de decir, quien le entre a estos temas del Estado-Nación que están abandonados, va a ganar la elección. Y la verdad es que no, la verdad es que hay un cambio de paradigma social mucho más importante que tú sí alcanzas a ver en este texto, que va a transformar, digamos, las coordenadas de la discusión política y creo que del panorama electoral, y me atrevo a decir que incluso el sistema de partidos, si es que el sistema de partidos sigue siendo relevante, en muy poquitos años, en una elección o en dos, ¿hacia dónde está yendo esa sociedad y cómo podría terminar siendo representada una sociedad de esa índole? Fíjate que eso es el problemón de todas las democracias. Claramente lo que ocurrió en el 18, que ya había ocurrido en la mayor parte de América Latina, una crisis de representación de los partidos políticos, aquí nos estalló de una manera descomunal y todavía no se han hecho cargo de eso que ocurrió ahí. Buena parte de lo que le ocurre a Xochitl es a todos lados donde va, tiene que explicar por qué sus socios no son presentables y dar un montón de elementos que la distraen, si es que tiene algún mensaje, de lo central. Hay también una rebelión antiélites en prácticamente todo el mundo, que
se reviste, digamos, de distintas expresiones. En Francia cerraron la ENA, en Italia eligieron a Meloni porque es la verdadera italiana, nuestros vecinos están locos con Trump, en Israel regresa Netanyahu por las malas razones. Tú tienes dos constantes en la política contemporánea que son crisis de representación, porque pasamos de la sociedad de masas a la sociedad totalmente atomizada, que es lo que digo con los jóvenes, los dos grupos de jóvenes que dicen, yo no tengo ni sindicatos, ni partidos, ni siento que nadie me represente. Las redes sociales han ayudado a que esa atomización se dé más fuerte. Lo segundo, la revuelta antielitista que decía, hasta el Papa participa de la misma, hay que acabar con la tecnocracia, hay que acabar con los señores del SAE porque sojuzgan, y este modelo así, antielitista y antipatriarcal está muy presente en todas partes, y estas sociedades huérfanas, Nicolás, tienden a sentir que hay estos patriarcas, casi todos son hombres mayores, setentones, tú los ves desde Xi Jinping hasta López Obrador, es decir, todo el arco hasta de Donald Eurasia, Trump. por supuesto Donald Trump, por supuesto Netanyahu, por supuesto Erdogan, o sea, estos como el abuelo es enojón, regañón y todo lo demás, pero es en el fondo el que mantiene unida a la familia. Y tienes, pues esta Modi es exactamente, están cortados, como a veces los mexicanos creemos que la sociología política solo se ocurre aquí, o tiene una versión puramente mexicana. Estas tendencias las estás viendo en todo el mundo y no hay todavía una solución. Lo que me preguntas de representación, si volver a la forma partido es lo que va a resolver. Francia tiene a Macron, que es pues un populista más o menos bien estructurado, pero entra pues... Eres malo. Oye, los viejos partidos, el Partido Socialista, el que llevó a Mitterrand a la presidencia, no existe. Hollande fue presidente del Partido Socialista y ese partido hoy no existe, como aquí no existe el PRI. O sea, la gente no se ha dado cuenta que en esta elección vamos sin el partido, sin candidato del partido que gobernó antes de López Obrador. Por tanto, la crisis es magna. ¿No es Claudia Sheinbaum esa candidata, Leonardo? No, pues lo que ha hecho López Obrador es una reconversión del PRI interesantísima, ¿no? Absolutamente. Se quejaba... Que estaba ya en el ADN del PRD. Pues sí, estaba, no sé si en el PRD, yo creo que el PRD tenía más complejidad, querían ser socialdemócratas. Sí. El presidente y Claudia Sheinbaum han demostrado que ellos son un partido de gobierno y lo que importa es usar recursos públicos, han usado hasta los medios públicos sin absolutamente ningún decoro y todos los recursos, el presidente lo dijo claramente el otro día, dijo, a ver, ¿qué parte no entienden? Hay 20 y tantos millones que reciben beneficios que antes no los recibían. Esa gente está con nosotros. Eso lo pudo haber dicho Salinas de Gortari con el Pronasol. Y estoy seguro que Salinas en algún rincón donde esté dirá, qué bárbaro, López Obrador lo hizo bastante mejor que yo. Es decir, el poder es para reproducir una estructura que hoy gobierna el país. Y la oposición, me decía, pues por supuesto que no entendió nada. Xochitl sigue hablando de un país que está en crisis y hay un 50 y tantos % que dice, pues yo estoy contento como están las cosas, ahora me dan dinero. Es un presidente que me reparte identidad, que me da una sensación de justiciera, de que está atacando las cosas adecuadas y por tanto si tú vas a un espectáculo y dices el espectáculo está aburridísimo y la gente está muy divertida, tú dices señora no la queremos oír. Hay un 40 y tantos %, sin embargo que no está dispuesto a concederle al presidente, ni siquiera a Nicolás, que el peso se ha apreciado, ¿no? Respecto al dólar. Déjame tomarte una provocación que soltaste a la sonfazón. La voy a tomar primero para polemizar contigo, pero voy a acabarte dando la razón a través de ella, que es haber llamado a mi muy admirado Emmanuel Macron un populista. Sé de dónde dices que Macron es un populista, es decir, lo que hace Macron es dinamitar la partidocracia, se diría ahora en neolenguaje francesa, es decir, a ver, los republicanos no tienen sentido, el Partido Socialista no tiene sentido, tenemos dos expresiones extremas y locas en los insumisos y en Acción Francés y su nuevo avatar con la señora Le Pen, y ahora yo voy a crear un partido movimiento que sale de los cánones tradicionales de los partidos políticos, y eso es la République en Marche. En ese sentido tienes razón, Macron sería un neopopulista, pero voy a decir varias cosas que lo alejan de ese paradigma. Primero, pues que es un guapo de Sciences Po de corbata Hermès, es decir, eso lo aleja mucho, digamos, de ese universo. La otra tiene que ver con se atreve a, en aras de una concepción de la administración pública que sí enaltece, porque lo que es orgullosísimamente un administrador público, a sacar políticas impopulares, como la reforma al sistema de pensiones francés, que a mí me parece eminentemente sensata, entre paréntesis, pero es de esas políticas que está hecha para ser impopular por definición.
no es lo que hace un populista. Un populista como López Obrador sale a decir, y aquí todos vamos a cobrar el 100% de nuestra pensión por los siglos de los siglos. Y una populista como Xóchitl Gálvez sale a decirle, por supuesto, y luego ya nadie vota eso porque ni hay tiempo de votarlo. Eso me parecen más, digamos, reflejos populistas. Sin embargo, Macron está en una crisis terrible, es decir, es un presidente profundamente impopular. Y creo que tiene que ver con algo que dijiste y que es muy importante, y déjame citar a otro francés, que es Pierre Saint-Vallon, en el siglo del populismo, que habla de que hoy se busca que la representación sea una representación escénica, que uno se vea proyectado en el escenario de lo político. Bueno, pues Macron no podría ser menos representativo con su mujer guapísima, 20 años mayor, vestida por Vuitton, sus corbatas Hermès y su educación de Sciences Po. Es decir, es nulamente representativo. Yo creo que pasa lo mismo cada vez más con nuestros políticos de 60 y 70 años, llámense Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, que hablan de cosas que no parecen interesar mucho a los jóvenes, que no entienden la agenda de género, es decir, la manera de Claudia Sheinbaum de eludir la agenda de género en el debate fue terrible, pero el que se supone que le entiende, que es Jorge Álvarez Maínez, tampoco es que haya hecho mucho más que hablar en lenguaje de señas. Entonces, no hay, digamos, más bien una necesidad de creación, una agenda, unos liderazgos que no han emergido, pero que van a tener que emerger porque ya tampoco la opción de Morena resulta representativa conforme van creciendo esos electores. Pero un apunte sobre Macron. A ver, el tema es el tipo de sociedad en la que estás y el contexto específico en el que te mueves. O sea, una reforma de pensiones aquí, el presidente la puede plantear como la planteó ahora con reforma constitucional, y cuesta 65,000 millones de pesos según su cálculo. La pensión de los adultos mayores son 450,000 millones, y cualquiera le diría, le sale barato con 2,000 pesos comprar electorado. Los franceses te dicen, una reforma de pensiones sería darle 1,000 y pico de euros a cada uno, como dice Piketty, hasta una herencia global, una herencia, digamos, universal, sería algo costosísimo. O sea, hay ciertos populismos son más baratos que otros. Sí, claro. Y a Macron le sale mucho más caro salir y decir, señores, señoras, una reforma de pensiones o la hacemos o quebramos. Segundo, el contexto político en el que se da ese señor de Hermès y de todo lo demás que venía de la administración pública. Sí, de ser banquero. Refleja una aspiración presidencial. Aquí en México, el modelo, lo que nos está proponiendo Claudia Sheinbaum y Clara Brugada es quitemos los exámenes y démosle beca a todo mundo. Es decir, no es la idea que tenían muchos franceses de que el mérito pasa por llegar a las grandes escuelas, todo lo demás. Aquí la idea es bequemos a todo el mundo y pongámonos poco exigentes con el sistema educativo. Y eso en este populismo nacional, cada cual tiene lo suyo, el nuestro no es identitario y nativista como el americano. Ni siquiera es, fíjate, el populismo mexicano es proteccionista como el de los Estados Unidos, de cuidemos nuestra industria, nuestros productos son maravillosos. Aquí la gente te dice, yo compro productos chinos, americanos, de donde sea, a condición que sean baratos. Cada cual refleja su particularidad y el modelo de Macron, Nicolás, pues se parece mucho a Silvio Berlusconi, se parece mucho a López Obrador, que es yo hago un partido personal que lo que sostenga es una candidatura. Y el problema de las candidaturas personalizadas es que no tienen solución de continuidad ni tienen capacidad de gobierno. O sea, toda América Latina está desde Arévalo hasta Milei con el tema de tú ganas la presidencial y ¿con quién vas a gobernar? ¿Dónde está tu clase política? ¿Dónde está el bloque histórico que te va a permitir sacar adelante las políticas? Y eso pues es la gran crisis de las democracias modernas. Déjame decir algo sobre Gabriel. Yo creo que tiene un punto muy interesante su libro que leí con gran interés porque se hace preguntas muy pertinentes para los sociólogos. La primera, y que es básicamente cómo se están haciendo las encuestas, y es cómo asignan los indecisos. La mayor parte de las grandes casas encuestadoras lo que hacen es decir, usted va a votar por Xóchitl, usted va a votar por Claudia, y los usted que no sabe. Los que te dicen que no, tú dices, pues asígnalos proporcionalmente o hacen su alquimia. Bueno, aquí hay toda una discusión. Uno, el grado de información que tiene la gente sobre cada uno de los temas te lleva a que propendan, creo que tiene mucho sentido su S1 y su S2, a ver quién tiene más incentivos para votar por uno o por otro. Y yo creo que eso lo descubren muy bien los algoritmos cuando ven qué lees y qué tipo de preferencias tienes, pero es muy difícil ubicarlo en las encuestas. Y yo creo que le otorgo un mérito, claro, hay polémica porque él paga.
por esas encuestas. Es decir, a ver, yo sé que usted no necesariamente tiene una definición clara, porque a lo mejor no se ha enterado bien quién es Xochitl o no sabe quién es Maines. Entonces voy a votar por un señor que no sé ni quién es. Pero a partir de ciertos elementos, o sea, tú a partir de ciertos incentivos que encuentras en tus encuestados, tú puedes ir determinando si tiene más inclinación para votar por uno. Es decir, hay gente que está insatisfecha con el gobierno, pero te empieza a decir que Xochitl es un desparpajo, que el PRI es no sé cuánto. Entonces, no hace falta que me diga más, usted va a acabar votando Claudia y te dirán, voto con los, ¿cómo se llama? Con los, la nariz tapada, o hay gente que no te, digamos, incluso en lo económico, dice, no, el peso nos está pegando, el superpeso, va a decir, le va a quitar el mérito hasta que el peso esté a 16.50. No es mérito de este gobierno, pero hay una negación de esa realidad en los que de plano jamás lo harán. Entonces, yo creo que ahí tiene un gran mérito, Gabriel, en poner sobre la mesa qué nos están diciendo las encuestas. Una sociedad bien informada se merece saber aproximativamente cómo están las grandes tendencias, entre otras para interpretar la sociedad. Hay una diferencia enorme entre se diga que el presidente tiene una aprobación del 72%, tú dices, wow, o una aprobación del 53%. Hay un mundo de diferencia. Por tanto, sí hay una discusión clara sobre cómo estamos encuestando y cómo estamos discutiendo el resultado de esas encuestas en la sociedad. Es que el libro Y ahí creo que tiene un gran mérito, Gabriel, ¿eh? El libro de Gabriel González Molina y tu texto son dos animales muy distintos, digamos. El libro de Gabriel González Molina, Switchers S2, y léanlo, no es un libro que me encante, pero léanlo, y tiene razón Leonardo en que hace aportaciones importantes, es un libro de coyuntura. Tiene una idea que comparte contigo, que es, digamos, la sociedad mexicana es mucho más compleja políticamente de lo que parece y la polarización no representa al conjunto de la sociedad. Solo hay dos segmentos de la población que piensan con respecto al presidente y hay otros dos que piensan en otras cosas. Pero ahí, digamos, lo que hace Switchers S2 es agotar la discusión en la táctica, ni siquiera diré en la estrategia, de esta elección presidencial de 2024. Es decir, es un ¿Qué libro... les dices a eso? Yo creo que se usó como técnica porque Héctor Aguilar lo subió mucho. Sí. O sea, gran parte de la forma en que se leyó por Héctor Aguilar y par de comentaristas muy influyentes en este país le dieron al texto, ¿no? Pero el libro está escrito desde ahí. Es decir, el libro habla de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum específicamente. Totalmente. Ahora, me parece útil, me parece que es un libro que será olvidado en el mes de julio. Es un libro de coyuntura, sí. Es un libro de coyuntura. Esto, bueno, tu texto, digo, es una columna de periódico, pero en tu texto sí está la semilla de un long seller que deberías de escribir, Leonardo Curcio, metiéndome en lo que no me importa. Es decir, lo que yo leo en tu texto, lo que hizo que te invitara yo a ti y no a Gabriel, además de que eres mi amigo, es que lo que yo leo en tu texto es, digamos, la admonición de un cambio de paradigma social. Te voy a decir qué efecto me produjo tu texto. El mismo, y está cerca además, del que me produjo The Game de Alessandro Barico, libro que no sé si has leído. No lo he leído, ¿no? Te va a encantar. A lo mejor leíste Los Bárbaros. Los Bárbaros es la recopilación de sus columnas de la República durante mucho tiempo, que ya, digamos, empezaba a intuir que había un cambio de paradigma que se reflejaba lo mismo en la política que en la producción de vino que en el fútbol. The Game es el libro en donde dice, no es que la revolución digital cambió el mundo, es que la revolución digital advino porque el mundo cambió. Y el mundo cambió porque hay un hastío de las élites. Y ese hastío de las élites, de todas las élites, un hastío de la crítica literaria, los ministros de culto, los políticos y las estrellas de Hollywood, hizo que, y los periodistas, hizo que creáramos una tecnología que nos diera agencia a todos. Y eso no es mejor ni es peor, es otra cosa. Es una sociedad que funciona de una manera distinta a las sociedades de la modernidad. Tu texto está prefigurando eso. Es decir, tu texto está prefigurando que hay una agenda que no está presente en los políticos contemporáneos, ni siquiera en Morena, que vende, digamos, la representación, lo mismo que Donald Trump o que Modi o que el que quieras, que pasa por tal lo animalista, el género y yo le sumaría a la lista que tú haces lo identitario. No van a emerger unos liderazgos, no es un poco a lo que intenta jugar Maines sin serlo para nada, porque Movimiento Ciudadano es muy un proyecto de vieja política, pero no es a leer eso a lo que intenta MC finalmente. Probablemente sí. Lo que ocurre es que no necesariamente tenemos las condiciones sociológicas para empezar a aglutinar. O sea, la política en gran medida consiste en ir sumando
¿cómo se llama? Causas, elementos, ir aglutinando intereses y formándolos en un proyecto mucho más amplio, ¿no? Hace años escribió un antropólogo, el del hombre modular, que decía, la reivindicación de causas te va llevando efectivamente a que tú defiendes la tuya, yo soy ambientalista, yo soy indigenista, yo soy feminista, y en algún momento hay que integrar como los módulos un mueble, ¿no? Que le dé coherencia. Ese pensamiento de una sociedad moderna, o sea, la sociedad cruza la sociedad de masas, o sea, la deja atrás, y hoy tienes, como sabes, pues una tecnología que permite a todas las personas expresarse, hoy tienes, es decir, una atomización de la conversación pública que tiene efectos benéficos porque por un lado tienes múltiples expresiones, pero por otro lado también tienes un auténtico galimatías, ¿no? O sea, hay muchos teóricos que empezaron con un gran entusiasmo viendo esta sociedad. Y estamos viendo ahora cómo dos elementos particularmente preocupantes se instalan en nosotros. Por un lado es el reduccionismo, o más que un reduccionismo en un estilo clásico, tú tienes sociedades preocupadas pero no atentas. Es decir, la mayor parte de la gente tiene una opinión, me preocupa el medio ambiente, pero no tiene una claridad meridiana de lo que eso implica en términos de impuestos a las gasolinas o todo lo que, digamos, conllevaría la preocupación ya convertida en una política pública. Y es una mirada distante y buenista, diría yo, de lo que es la política. No hay un compromiso. Cuando uno no está atento a la política, corre el riesgo de que, por un lado, posiciones aglutinadoras elementales, y a mí me da mucho miedo la política identitaria, a la que recurren también los populistas. O sea, yo puedo darte la razón a ti de mil maneras. Pongámoslo en clave americana. Yo puedo decir que Trump tiene razón en mil cosas, desde el aporte práctico. Lo que no puedo llegar a ser es un anglosajón como él. Y cuando él hace la política de nosotros frente a ustedes, es que si tú te apellidas Gutiérrez o te apellidas Alvarado y naciste en California, ese señor te está sacando. Los populistas, desde Modi, todos los demás, Modi dice, tú eres de la India, entonces si eres musulmán no estás en mi proyecto. El populista mexicano es, si tú eres fifí, no sé qué, tú no puedes estar con nosotros porque el pueblo bueno es... Porque es una lógica polarizante, es una lógica de ellos pero contra nosotros. Es muy nosotros. peligroso porque no hay manera de que tú no seas lo que no eres. Pero lo que pasa es que... digamos, entonces, ese excluye y no construye, salvo el elemento identitario, yo soy un buen italiano y por tanto los migrantes, ¿no? O soy un buen norteamericano, anglosajón, y por tanto todos los que están fuera de ese corte no entran en mi, ¿cómo se llama? En mi propuesta, no estás aglutinando lo suficiente. Por tanto, es el tema del módulo. Tú tienes muchas causas dispersas por ahí, pero no has logrado articular una gran conversación nacional. Citaste a Rosambalón y lo retomo. ¿Quién se hace cargo de cuidar la democracia, Nicolás? A ver, es que... O sea, esos grupos desatentos, tú les dices, pues entiendo que no lo representen estos, pero es el mismo discurso que Obama dio al irse. O sea, yo entiendo que estén decepcionados por la política, pero ¿quién se hace cargo de cuidar la democracia como proyecto civilizatorio precario, Nicolás? A ver, esa película yo ya la vi. La vi en 1968, Leonardo. No había yo nacido, pero ya la vi. Es decir... Quien está flotando arriba de esta conversación es un buen amigo y mejor gurú mío, que es Lipovetsky. Lipovetsky, si no me equivoco, en El Imperio de lo Efímero, dice que, sí, claro que es en El Imperio de lo Efímero, porque su libro sobre la moda, dice que el mayo del 68, el mayo francés, y la primavera de Praga y el 68 mexicano son en gran medida revoluciones de moda. Es decir, revoluciones buenistas distantes, que decían el mundo está mal, la imaginación al poder, sous le pavé la plage, con una agenda no demasiado clara, no demasiado específica y no necesariamente traducida en políticas públicas. Y sin embargo, a partir de ellas vino un gran cambio de paradigma. Es decir, finalmente, en México es la semilla de la transición. Bueno, claro, no, sin ir más lejos. ¿No está pasando algo muy parecido así a partir de este buenismo que tú detectas en una generación que no se va a sentir representada ni por Claudia Sheinbaum ni por Xóchitl Gálvez en 10 minutos? No, absolutamente, pero claramente, digo, lo que ocurrió en el 68, por cierto, ahora traemos a Rosambalón, lo deberías invitar, sus memorias políticas y la historia de su pensamiento político, que es notabilísimo, eso no lo arranca en el 68. Y dice, a ver, lo potente del 68 fue que nos cambió mentalmente. Y yo sigo ahí a todos los teóricos de la sociología moderna, diciendo, a ver, los movimientos sociales lo que hacen es no cambiar
cambios políticos, sino cambios culturales. El 68, igual que la píldora, modifican el tipo de sociedad que tienes. La televisión modificó el tipo de sociedad que teníamos, y bueno, tú tenías a finales del siglo, desde el Papa hasta Karl Popper, discutiendo con Sartori, ¿qué hacemos con la televisión para organizar la conversación nacional? Hoy tienes una conversación absolutamente caótica y movimientos que nos están cambiando. ¿Cuál Caótica es desde como las redes sociales. caótica? O sea, cada loco con su tema. Con robots que reordenan para generar ahí, pero ese es otro tema. ¿Cuál es el movimiento que está cambiando el mundo? Para mí, la gran paradoja de que el movimiento feminista sea efectivamente el que nos está cambiando culturalmente. Se ha modificado la forma en que discutimos, que al mismo tiempo que el movimiento feminista está cambiando el mundo y está cambiando México. O sea, cuando tú y yo teníamos 20 años menos, la lógica de que hubiera sido una candidata a la primera era toda una discusión. Hoy vamos a tener presidenta y la mitad del Congreso son mujeres y los poderes del Estado, las presidencias mujeres. Eso es un cambio cultural muy, muy importante. Y ese es... Vamos a tener presidenta a la que le vale madres el feminismo, Pero sea es cual mujer, sea de las pero dos, es ¿eh? mujer. Ese es un cambio. Y eso tiene una Yo creo que sí. relevancia. Es un hecho demostrativo. Igual que en su momento hubiese un presidente divorciado, todas estas cosas. Probablemente no sea definitivo ni vaya a decir que eso, o un presidente que no tenga una religión. Pero ninguna son de esas cosas dos fundantes. posibles presidentas va a satisfacer las reivindicaciones feministas. No va a dialogar con el feminismo mexicano, no le entienden. Satisfacen el hecho, igual que si algún día tenemos una secretaria no militar en la Secretaría de la Defensa, a pesar de que no satisfaga una reforma completa, el hecho de que cambie y sea mujer, para mí es una gran transformación. Te decía, tienes un feminismo que avanza como la gran reforma cultural y civilizatoria de la sociedad esta que hoy tenemos, y agoniza con puros viejitos, con un montón de carcamanes, setentones u ochentones que siguen. O sea, un poco le pasa como a la iglesia, ¿no? Es decir, hombres viejos que dominan, que son particularmente crueles y vanidosos, que dominan la escena política. Entonces tú tienes un mundo que está cambiando y todavía una reacción social ligada a estos personajes que se resiste. El hecho de que venga una presidenta para mí es una gran... O sea, como demostración es un efecto de se pudo cambiar. Yo ahí es donde veo el gran cambio. Lo ambiental todavía le falta madurez, o sea, falta todavía que la sociedad asuma, como nos dice el doctor Sarucán. Por cierto, permíteme lamentar que las múltiples destrucciones de este gobierno también esté la reducción de la Conavio, que nosotros asumamos que nuestra práctica de consumo sea también ambiental. Es decir, oiga, yo rechazo las botellas de plástico de agua, o rechazo que me den el café en vasos desechables, o sea, o no uso coches, o viajo cuando es estrictamente necesario. Cuando esta conciencia en tu práctica cotidiana de lo ambiental se convierte en algo más amplio, tienes una transformación. Déjame citar, tú y yo somos pro-franceses, Alain Touraine decía, los movimientos sociales importantes no son acciones colectivas, reivindicando quiero que resuelvan Ayotzinapa, por importantes que sean, son los que cambian culturalmente una sociedad. Como el 68. El 68 lo cambió. O la píldora, tuviste toda la razón, o el feminismo hoy. A ver, te voy a decir qué es lo que creo que se está reflejando aquí. Tu mayor grado de madurez, tú me llevas unos 10 años y eso yo creo que empieza a notarse. No solo te estoy balconeando, porque además tú tienes muchas más señoras que se desgarran las vestiduras de emoción al verte que yo. Pero, además de que te estoy diciendo viejo, te estoy diciendo que eres más maduro que yo. Es decir, finalmente lo que yo estoy reivindicando es una clase política que avanzara al mismo paso que la sociedad. Lo que tú me estás diciendo, creo entender, es ahí vienen esos liderazgos y Claudia y Xóchitl son pasos intermedios hacia la construcción de esos liderazgos. No seas desesperado. No han emergido, pero emergerán. Por ahí va la cosa. Efectivamente que emerger. Yo no creo que tengamos, lo decía ahí, una juventud totalmente pasiva, desentendida de todo esto. Se sienten poco representados por parte del debate. No están demasiado enganchados. Aquí hay otro tema que hay que también poner sobre la mesa, porque nos toca a ti y a mí, la crisis de los medios. O sea, el tema, nosotros somos grandes mediadores en cómo se organizaba la conversación pública. Hoy un sector amplio nos ve como demagogos o como al servicio de una causa, mucho más que organizadores de la conversación pública. Una atomización brutal que en algún momento tendrá que ir encontrando su propia representación. Sí, aunque también déjame decirte otra cosa. Finalmente, esto se está escuchando en Spotify. Esto no son los medios. Pero tú eres el señor del Universal y de Grupo Fórmula y yo soy el señor del Heraldo y de Latinos. Es decir, sí siguen los medios siendo un poco articuladores de la conversación. Simplemente cambiamos de plataforma. Fíjate que no estoy seguro
seguro de estar de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo. El nivel de penetración de los medios tradicionales ha bajado dramáticamente. Mira, el siglo pasado, por eso te decía lo de Sartori, el Papa y el propio Popper, decía, la Dramáticamente ha bajado. centralidad de la televisión era una cosa. Los noticieros de televisión tenían 20 y tantos puntos de rating. Hoy el que tiene 7, 8 puntos de rating dice, soy el rey. Tienes una atomización brutal. Los jóvenes consumen cada vez menos periódicos. La mayor parte de los periódicos, los impresos, están muriendo. Y la mayor parte de los que están en digital, te hablo de una cosa absolutamente prosaica, el modelo de negocio. Es decir, poder tener un periódico que tú vendes para poderle pagar un sueldo al ingeniero, al que hace todas estas cosas, está en crisis en todo el mundo. Y un tercio, con eso acabo, de los jóvenes en Estados Unidos, lo publicó recientemente el Pew Research Center, ve TikTok. O sea, no se informa para temas de política, se divierte viendo TikTok. Y cuando tienes un tercio de los jóvenes viendo TikTok, estás viendo un mundo muy diferente que el que lee el Heraldo, ¿eh? O Sí, el que pero es interesante ver esto. Wendy Guevara era una influencer, vivía en YouTube, Televisa la toma, hace La Casa de los Famosos y hizo un podcast sobre eso y entiende la lógica de TikTok. Entiende que La Casa de los Famosos va a ser vista por unos cuantos viejitos en la tele, pero que tiene que atomizarla en parcelas de TikTok para llegar a ese público del que tú estás hablando. Y entonces Wendy Guevara se vuelve la mujer más famosa y polémica del país. Es decir, hay un agenda setting todavía desde una élite que está empezando a entender, es quizás lo que tú dices sobre la clase política, pero desde el lado de los medios. Avanzan más rápido las redes que los medios. Avanza más rápido la sociedad que la clase política. Pero finalmente la élite ahí va o ahí vamos a la saga tratando de entenderle y algo terminamos entendiendo. Y eso podría generar, digamos, nuevas formas de liderazgo. Cierro haciéndote una pregunta. ¿Tú ya ves el advenimiento de un liderazgo de esos que le hablan a esos otros dos reinos en otro país? Hay una figura, digamos, señera, paradigmática de esa nueva forma de liderazgo del buenismo contemporáneo. Fíjate que hay como ensayos, ¿no? Porque finalmente esos liderazgos se van forjando no solamente al momento de la elección, sino en el desempeño. Finalmente, pues es el tema clásico de la política. Tú puedes ser un espléndido candidato y no necesariamente tener el desempeño y que en muy poco tiempo vayas a tener una decepción. Fíjate, en América Latina el cambio que hemos tenido es Boric en Chile. O sea, la gente de pronto, como este muchachito va para allá. Milei, que es un caso profundamente, para mí antipático desde mi Bueno, para mí pero muchísimo. el tipo de pronto cambió, conecta con... Y hoy es, después de Modi, el segundo presidente más popular por las malas razones, pero finalmente ahí está, del mundo. Tienes también esta forma en que han venido cambiando los liderazgos. En Ecuador llevas 2 segundas vueltas, 2, incluida la de este señor terrible, audaz y arrogante que se llama Noboa. ¿Noboa? No, que de pronto te rompe una clase política tradicional y el correísmo van 2 veces que pierde en Ecuador. Una con un hombre mayor que era Lazo y ahora tiene Noboa. Está el caso de Bukele en América Central, en El Salvador. O sea, ¿crees que esos liderazgos serán populistas y masculinos? Serán liderazgos y masculinos, pero es esa juventud que está, digamos, hablando un lenguaje diferente. Por un lado, un Boric que tiene el lenguaje de los derechos humanos como lengua materna, y tienes un Bukele que te dice, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con las consideraciones de los viejitos, de valores y todo lo demás. Yo voy a ser eficaz y voy a entregar resultados. Y son los 2 polos que tienes en América Latina. Déjame ya, ahora sí que la última y nos vamos. Hay 2 nombres. Oye, el que conduce y el que manda en este podcast Pues eres sí, tú. pero O sea que yo me quedo aquí contigo 1 hora más. Lo que va es conversar contigo es adictivo, entonces eso es un problema porque ya Melissa me va a empezar a regañar. Melissa, danos unos minutitos más. A ver, 2 nombres. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y la candidatura de Marichuy que no sucedió aquí. ¿No había ahí otras formas de liderazgo más acorde a los tiempos que a lo mejor no estaban en su momento, pero no debería de, o incluso Eufrosina Cruz aquí, no debería de caminar esa construcción de liderazgos hacia allá? Absolutamente hacia divertir. Es una decepción la Jacinda Ardern, la kiwi, porque en el momento que estaba en plenitud dijo, yo ya me voy.
Y decidió, creo que tenía 40 y tantos años, decir, yo ya me voy, que también habla de una nueva generación. Pero claro que hacia allá deberíamos ir, y hacia allá se irán formando en la medida en que los partidos, pero no vamos a aburrir a tu audiencia con eso, se vayan abriendo más. O sea, tú piensas que el modelo que tenemos en México es el del condominio, en el cual lo que hace el partido que hoy gobierna, es decir, ¿cómo hacemos para reproducir la clase política que tenemos? Pues hagamos encuestas. ¿Y quiénes son los conocidos? Pues los conocidos son pues, los políticos, los viejos caimanes, y la gente dice, pues mire, yo conozco a Marcelo Ebrard, conozco a Adán Augusto, conozco a Claudia Sheinbaum, reproduce lo mismo. Los modelos que desde los Estados Unidos hasta Argentina han usado para abrir nuevos liderazgos, están ahí. Digo, las primarias te abren. Me acuerdo de Ocasio Cortés. Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Que dijo, a ver, claramente, señores, si fuera por el modelo tradicional de la política, los viejos caimanes del Partido Demócrata estarían ahí. Yo solo estoy aquí porque en Nueva York hay primarias abiertas. El día que el sistema político mexicano se empiece a abrir y no le digas, a ver, en Morelos, ¿a quién ponemos? ¿Al compadre de Cuauhtémoc Blanco o a la secretaria de Energía en Veracruz? Habrá la posibilidad de que se acerquen más a la política. Voy a acercarte a un partido es o pactos cupulares o ser hijo de la casta, que se reproduce de una manera muy clara, o tener 20 y tantos años en la política, es decir, ser de los mismos y ganar una encuesta. Y supongo que a cambiar ese modus operandi, pues se aprende a putazo limpio en las urnas. Se aprende efectivamente como tú lo has dicho. Querido Leonardo, ¿dónde podemos leerte, verte y escucharte? Me pueden leer en el Universal, todos los lunes estoy ahí. Por supuesto estoy en ADN todas las mañanas de 7 a 8, ADN 40, y en Fórmula de 8 a 9 de la noche. En redes sociales, ¿dónde podemos seguirte? @Leonardo Curcio, particularmente en el Twitter. Curcio con Z, por favor. Bueno, lo que se llama ahora X. No, por favor. Yo nunca digo X. Leonardo Curcio con Z. Nicolás Alvarado Lector es mi handle tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en Deezer, en YouTube o donde sea que acostumbren escuchar podcast. Y si ustedes se preguntaron si olvidé mencionar a Samuel García o a Mariana Rodríguez en esta conversación, no lo olvidé. Lo hice con toda deliberación. Nos escuchamos la próxima.